Yo le pedí a cada uno de ustedes. Le agradecemos a Dios porque nos permite estar, hermanos, una vez más con ustedes y después de un largo viaje, Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha traído con bien hasta este lugar. Y estamos muy agradecidos con Dios porque ha estado con nosotros en todo este camino, hermanos, donde anduvimos. Gracias les damos a ustedes también por sus oraciones y por sus buenos deseos, hermanos, y a los que no les hemos felicitado por un año nuevo también, feliz año. Vamos a tener, hermanos, la lección en esta tarde en el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Tenemos tiempo para que tengamos la lectura, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 21. ¿Quieren participar en la lectura? Ok, vamos a pedir al hermano Rubén entonces que comience con el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 21. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que hace 3 años, para que al fin de ello se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad por el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis por el rey de mi cabeza. Y entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compararemos nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Hermana Carmen, ¿te alcanza a ver en el 14? Sí. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción
Dana. A estos 4 muchachos Dios le dijo conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Victoria 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El tema para esta tarde de esta lección se llama un propósito de corazón. Un propósito de corazón. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Un propósito de corazón. El libro de Daniel, hermanos, es un libro profético. El libro de Daniel es un libro profético. Y el profeta era el portavoz de Dios. En otras palabras, el profeta hablaba de parte de Dios. Hermanos, y por ejemplo, en el libro de Hechos encontramos la clásica de los profetas que hablan de bendiciones. En el caso de Moisés le dijo al pueblo, si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Si tú desobedeces a Dios, Dios también te va a maldecir. Entonces, también los profetas hablaban, hermanos, el mensaje al pueblo, por ejemplo, a Israel. Si no se arrepienten, si no cambian, el juicio de Dios va a venir sobre ustedes. Entonces, la profecía incluía, hermanos, la bendición por la obediencia, pero el castigo y el juicio por la desobediencia. Entonces, encontramos, hermanos, que este libro, aunque no comienza como los otros libros de los profetas que dicen, así dice Jehová, que es la frase clásica de los profetas, así dice Jehová. El libro comienza, hermanos, con el tiempo. Con el tiempo. Encontramos por lo menos del versículo 1 al versículo 2, 40 años. Del versículo 2, del versículo 3 en adelante, encontramos por lo menos 3 años. 3 años. Y al final del capítulo encontramos tal vez, podríamos decir, los 70 años, porque el capítulo 1 termina diciendo, y así, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, que fue el año cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad. Entonces, hermanos, es un libro de profecía, el libro de Daniel. Pero también, hermanos, nos muestra el tiempo. Quiero que pensemos en eso, en el tiempo. En el tiempo, hermanos, cronológico de la historia bíblica. Pensemos, hermanos, cómo la gente del tiempo de Daniel considera el tiempo. Cuando ellos piensan en el tiempo, hermanos, es como un tipo de reloj que nos muestra cuándo ocurren los eventos. La gente del tiempo de Daniel, la gente del occidente, cuando piensan en el tiempo piensan cuando las cosas ocurren, cuando los eventos ocurren. Podríamos decir, ¿cuándo pasó tal cosa? Entonces ellos dicen, en tal año pasó tal cosa, en tal tiempo pasó tal cosa. Como por ejemplo nos dirían nosotros, ¿qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó el COVID? Entonces nosotros nuestra mente viaja y decimos, vamos al tiempo y pasó en el 2020. Pero también había otra, hermanos, otra cultura que tenía la idea como de un cuadro. ¿Cuándo ocurren los eventos? ¿En qué tiempo ocurren? ¿Cuándo ocurrió el COVID en el 2020? Ahora podemos decir, ¿qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo
cómo nos damos cuenta del tiempo que pasó ayer? A lo mejor si nos dormimos, no nos damos cuenta del tiempo. A lo mejor si dormimos 3 días seguidos, no nos damos cuenta qué pasó en eso. Oye, ¿cómo está el tiempo de esos 3 días? No sé, porque no me doy cuenta de los eventos que pasaron. Pero si nosotros estamos despiertos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que pasan. ¿Sabes qué? Las noticias dijeron esto y esto, pasó esto, aquello en Sinaloa, pasó lo otro en el centro del país. Entonces, el tiempo, hermano, el tiempo tiene que ver con los eventos, con las cosas que pasan. ¿Qué pasó en el 2024? ¿Qué pasó en el 2024? ¿Se acuerda usted qué pasó? ¿Qué eventos, qué cosas pasaron en el 2024? Y entonces nuestra mente viaja, hermanos, al pasado, al tiempo de atrás. Y empezamos a analizar desde enero, y en enero pasó esto, en febrero, marzo, abril, y nos damos cuenta entonces que el tiempo, hermanos, lo podemos identificar por las cosas que pasan, por las circunstancias que a veces se viven, son las que marcan el tiempo. De tal fecha a tal fecha ya no fue igual. ¿Por qué? Porque pasó esto y esto, o pasó aquello. Entonces, el tiempo, hermanos, de eventos que pasan pueden ser cortos, pueden ser largos. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 1 vamos a encontrar 3 periodos de tiempos, en unos de 40 años, otros de 10 días, otros de 3 años, y probablemente uno de 70 años que nada más tiene que ver con un solo versículo, y hablamos por los eventos que van a pasar en el libro de Daniel. También, hermanos, el tiempo es el pasado, es el presente y es el futuro. Son las cosas que pasaron, son las cosas del presente, son las cosas que van a pasar mañana. Aunque para Dios el tiempo pasado está en sus manos, el futuro también. Para nosotros, ¿cuál es el único tiempo que existe? ¿Cuál es el único tiempo que existe para nosotros? ¿El de ayer? Ese ya pasó. Ya no podemos contar con ese tiempo. Ese ya se fue. ¿El de mañana? Es incierto. No existe el mañana para el ser humano. El único tiempo que nosotros tenemos es el ahora, el hoy. Estoy, hermanos, diciendo esto porque estoy pensando, quiero aplicar esta lección a un principio de año 2025. Y el 2024 ya se fue, es un tiempo pasado. Es un tiempo pasado, ya se fue. Ya no podemos hacer nada. El 2025 estamos ahorita. El 2026, ¿quién asegura que vamos a llegar al 2026? ¿Quién está seguro? El único tiempo que tenemos es ahora. Es este año. Es este año. Entonces, hermanos, es un año 365 días. Puede ser largo para unos, puede ser corto para otros, pero ese es el tiempo que tenemos presente. El ayer es el pasado, el mañana nunca llega, y lo único que tenemos es el ahora y el presente. Entonces, note, estoy diciendo esto porque en el libro de Daniel, en el capítulo 1, encontramos el pasado, el presente y el futuro. Por lo menos el versículo 1 y el versículo 2, hermanos, nos hablan del pasado. La historia bíblica nos habla del pasado del pueblo de Israel. Entonces, estamos en el tiempo, hermanos, estamos en el tiempo del pueblo de Israel, y esta es una historia que pasó hace muchos años y que nos va a servir a nosotros para nuestra vida en el presente. También, hermanos, el tiempo es lineal. El tiempo es lineal. El ayer nos trajo al día de hoy, y el día de hoy nos va a llevar para mañana. ¿Qué quiero decir con esto, hermano?
¿Cuántos años han pasado de la historia bíblica que nosotros sabemos? Han pasado 4.000, 6.000 años. Pero el tiempo, hermano, nos lleva a este presente que estamos viviendo. Pero el tiempo nos habla también del futuro. Al final, a la eternidad. Entonces, el tiempo nos muestra que el presente, tanto el pasado como el presente, tienen un propósito de llegar al final. Y lo vamos a ver en el libro de Daniel también, en ese capítulo 1. Entonces, hermano, el tiempo es lineal porque nos recuerda el pasado, nos muestra el presente y nos lleva al futuro. Aunque nosotros no podemos asegurar el futuro, Dios sí lo puede ver. Aunque usted y yo no podemos estar seguros del día de mañana, Dios sí sabe qué va a suceder el día de mañana. Hay un fin. Las cosas que están sucediendo hoy tienen un propósito para el día de mañana. Las cosas que sucedieron en el pasado, toda la historia del pueblo de Israel, tenía un propósito para el tiempo de hoy. Las cosas que están pasando hoy tienen un propósito para el futuro. Entonces el tiempo es lineal, hermano. Y miren, quiero que veamos el versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice el versículo 1 y versículo 2? Como punto número 1, la historia bíblica de la vida pasada del pueblo de Israel. ¿Alguien que lo lea? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la cerró. ¿Saben por qué? ¿Sí saben por qué la sitió? Y ahí es donde entran los 40 años. Porque quien nos puede dar información, ¿por qué Joacim, por qué Nabucodonosor sitió a Jerusalén? El que nos puede dar información es el profeta Jeremías. Y se dice que Jeremías predicó por 40 años al pueblo de Israel. Entonces, el versículo 1 y el versículo 2, hablando en el tiempo, nos muestra 40 años de la historia del pueblo de Israel, resumido en 2 versículos. Se dice que Jeremías predicó por 40 años al pueblo de Israel. ¿Y cuál era el mensaje de Jeremías? ¿Cuál era el mensaje de Jeremías? ¿Por qué el rey de Babilonia, por qué Nabucodonosor sitió a Jerusalén? Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, tenemos que ir a Jeremías para que nosotros sepamos por la historia bíblica, por el tiempo pasado, qué fue lo que pasó para que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitiara a Jerusalén. Vaya conmigo al capítulo 3 de Jeremías, versículo 12. En esos 2 versículos, hermano, están encerrados 40 años de historia del pueblo de Israel. En Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías es el profeta que le va a predicar al pueblo de Israel. Y el mensaje de Jeremías para el pueblo de Israel, porque la pregunta es, ¿por qué Nabucodonosor sitió? La otra pregunta sería, ¿por qué Dios entregó al pueblo de Israel en manos de Babilonia? Bueno, vamos a Jeremías capítulo 3, versículo 12.
Alguien que lo lea. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Lea el versículo 14. ¿Alguien más lea el versículo 14? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Versículo 22. Convertíos en rebeldes y sanaréis vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Dios le dice a Jeremías en el capítulo 3, versículo 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y dile a Israel y di, vuélvete, vuélvete. En otras palabras, Dios, hablando de una manera figurativa, como si fuera de camino, Dios le dice a Jeremías, ve, háblale al pueblo y dile que haga un retorno. Dile al pueblo que se regrese. En el capítulo 5, versículo 16, porque Dios compara la vida, la forma de vida, el estilo de vida, la conducta de la vida de diaria, Dios la compara con un camino. ¿Qué dice el 6:16? Así dijo Jehová, parad en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Cuando Dios dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿Dios estaba hablando de que la gente se parara en las carreteras? No. ¿De que fueran al camino literal y que se pararan ahí en los caminos? Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, así, paraos en los caminos, es, deténganse en esa vida que llevan. Y pregunten, paren ese estilo de vida, esa forma de vivir. Y pregunten por la vida antigua que vivía Israel, que vivía este pueblo cuando estaba en el desierto con Dios. Pregunten por la actitud de ella, pregunten por la conducta de ella. Cuando les dice, y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino antiguo? Lo que Dios les está diciendo, pregunten cuál fue la forma de vida de Israel en el pasado. Dios compara, hermanos, la vida como un camino. Un camino donde usted va y hermanos, no todos los días es igual. Hoy llueve, mañana hace sol, usted se encuentra con obstáculos, usted encuentra muchas cosas. Dios compara la vida del ser humano como un camino. Y Dios dice, párense en los caminos. En otras palabras, deténganse. Y lo que le está diciendo, hermanos, en el capítulo 3, versículo 12 es, vuélvete, da la vuelta, regrésate. Haz un retorno, Israel. Pero no, hermanos, porque Israel iba caminando, o iba en un carro, o iba en una camioneta, o iba en un tráiler, no. Porque la vida que Israel estaba llevando no era la vida que Dios les había mostrado antiguamente. Israel no se estaba conduciendo de la manera que Dios esperaba. Por eso le dice, vuélvete. Y hermanos, como un esposo, Dios le habla a Israel también como un esposo, y dice el versículo capítulo 4, y si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, capítulo 4, versículo 1, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y
se glorificarán, porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y habla como si fuera una esposa, Jeremías 31 al 33. Vuélvete, como cuando una esposa le ha sido infiel a su esposo y la busca. Y dice, regresa a casa, vuelve con la familia. Dios le está hablando a Israel, hermanos, de una manera amorosa. En el versículo 12 que leyó el hermano Jorge dice, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti. Estoy muy molesto, estoy muy enojado por tu forma de vivir, pero no voy a dejar caer mi ira sobre ti si tú te devuelves. Israel había sido infiel, hermano. Israel había sido infiel a Dios. Había tomado un camino equivocado, por eso dice, párense en los caminos, porque Israel ha tomado un camino equivocado. En otras palabras, Israel había tomado un estilo de vida que no era el que Dios les había mostrado y que Dios esperaba. Mira el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18. Alguien que lo lea. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mira, hermano, el asunto es esto. Cuando le dice, ¿qué tienes allá? Que bebes agua del río. Israel había preferido hacer alianzas con estos pueblos y confiar en el apoyo, tanto militar como económico y social, y habían dejado de confiar en Dios. Por eso Dios le dice, ¿qué tienes allá? Porque Israel prefería mejor hacer alianzas con Egipto, con Asiria, para que ellos los defendieran, para que ellos los quedaran, y habían dejado de confiar en Dios, habían sido infieles a Dios, su fidelidad a Dios se había acabado, su temor a Dios se había terminado. Entonces, la forma de vida que Dios esperaba de ellos se había ido, hermanos, por un camino diferente. Israel se había ido por un camino diferente. Había dejado de confiar en Dios. Por eso Dios les dice, vuélvete a mí. Vuelve a confiar en mí. Vuelve a ser fiel. Vuelve a amarme. Porque ahora prefieres amar a los asirios y confiar en ellos que confiar. Entonces, y hermanos, no es que Israel había dejado de adorar a Dios. Dice lo que le estoy diciendo, que haya sido infiel, que había dejado de confiar en Dios y que había hecho compromisos había hecho compromisos con Asiria y con Egipto y había dejado sus compromisos con Dios. Pero eso no quiere decir que Israel había dejado de adorar. A veces pensamos, hermanos, que ser infiel a Dios es que ya no adoramos. Nota el capítulo 7, perdón. Dice el 7:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di, oír palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por esta puerta, ¿para qué? ¿Qué iban a hacer? Para adorar.
pero tienen compromisos y confían más en Asiria y confían más en Egipto y tienen pactos y han hecho convenios con Egipto y con Asiria y han rompido su pacto con Dios, dice Jeremías 31. Pero no han dejado de adorar. Pero eso no quiere decir que Dios va a aceptar esa adoración. Quiero que meditemos en eso. El gran peligro de ser infiel a Dios, de dejar a Dios y pensar que todavía podemos tener una relación con Dios solamente porque nos levantamos en la mañana del domingo a adorar. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, versículo 3. Dios de Israel, mejorad vuestros caminos. ¿Se está refiriendo a hagan calles pavimentadas? ¿Mejorad vuestras sendas, vuestras obras? Lo que Dios está diciendo, mejorad vuestro camino es mejoren su forma de vivir, porque su conducta que ellos estaban teniendo, su forma de vivir, hermanos, no era la vida correcta que Dios esperaba de ellos. Versículo 6, versículo 5, pero si mejoraran cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciera justicias entre el hombre y su prójimo, y no oprimieras al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramares sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que dio a vuestros padres para siempre. Hermano, Israel no tenía misericordia. Israel se había olvidado del amor. Israel se había olvidado de la justicia. Israel, hermanos, había derramado sangre inocente. Entonces estaban viviendo una forma de vida que a Dios no le agradaba. Por eso Dios en el 3:12 le dice, vuélvete de esa forma de vida. No voy a dejar caer mi ira. Soy misericordioso. Te has portado mal. No has hecho lo que es justo. Israel pensaba que se podía vivir de esa manera y que Dios lo siguiera aceptando. Entonces, hermanos, podemos ver entonces el mensaje de Jeremías al pueblo de Israel. Hermanos, ir al templo para ellos era como un amuleto. Vamos al templo, ya lo hicimos todo. Ya fuimos a adorar a Dios. No importa cómo vivamos los demás días. Lo importante es ir al templo. Templo de Jehová somos. No va a pasar nada. Pero Dios dice, no es así. Tu forma de vida que estás viviendo no es la correcta, Israel. Y hermanos, Dios buscó a Israel. Dios lo buscó. En el capítulo 3 donde estamos, Dios está mandando a Jeremías, vuelve. En el versículo, hermanos, en el versículo 14 le dice, convertíos hijos rebeldes. Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. No, hermanos, convertirse, conviértanse. Una transformación de mente, de corazón, porque yo soy vuestro esposo. Versículo 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová vuestro Dios. Dios esperaba que el pueblo de Israel regresara con Él, volviera con Él, después de toda su infidelidad. Dios seguía esperando. Dios buscó a Israel, pero ellos nunca quisieron escuchar a Dios. Mire el capítulo 5, el hermano Jorge da algunas lecciones de ese capítulo 5, versículo 16 que le dio el hermano Dani. ¿Cómo termina el versículo 16? Cuando Dios los invita a que miren su vida y que pregunten cuál es el estilo de vida antiguo. ¿Cómo reacciona el pueblo de Israel en el versículo 16? ¿Qué dijeron? No andaremos. Aunque nos digan que Israel vivió de una manera en el pasado, nosotros no vamos a vivir así. ¿Y el versículo 17 cómo termina? No escucharemos. No nos interesa. ¿Falló Dios, hermano? ¿No nos está buscando
buscando Dios en el capítulo 3? ¿No los está llamando Dios al arrepentimiento en el capítulo 7? En el capítulo, conviértanse, vuélvanse, regrésense. Mira el capítulo 7, hermano, versículo 7:23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Escuchen mi voz, escuchen mi consejo. No, vamos a vivir como nosotros queramos. Vamos a vivir, es nuestra vida. Nosotros vamos a vivir a nuestra manera. Tú no tienes nada que decirnos, Dios. Así le está diciendo el pueblo de Israel. Dios los está buscando, hermanos, y los está rogando para que regresen leímos desde el 23 hasta el versículo 28. Desde el día, versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano, ¿sí? Pero no oyeron, ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su sede y hicieron peor que sus padres. Desde la mañana, dice Dios, estoy mandando a mis siervos. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Lo llamarás y no te responderán, y le dirás: por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni anunció corrección. Pareció la verdad, y de la boca de ellos fue. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 23, si no me equivoco, hermano. Allá en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 17. Mateo le dice al pueblo de Israel que Dios buscó a Israel como una gallina para arropar a sus polluelos, pero Israel no quiso. Entonces, Israel no quiso escuchar a Dios. Dios está dispuesto a perdonarlo. Dios está dispuesto a no dejar caer su ira. Dios está dispuesto otra vez, hermanos, a la reconciliación. Pero Israel no quiso. Dios lo buscó muchas veces. Dios amó a Israel. Le diría en Jeremías 30: con amor eterno te he amado. Y lo buscó, y lo buscó. Pero no, Israel no quiso escuchar a Dios. En el 7:13 al 28 y en Jeremías capítulo 5, versículos 16 y 17, que ya lo vimos, ellos dijeron: no te vamos a escuchar y no vamos a hacer lo que tú dices. ¿Qué le queda a Israel entonces, hermano? Ahora, capítulo 39, versículo 1. Me voy a brincar todo lo demás. Capítulo 39, versículo 1. ¿Alguien que lo lea? En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. ¿Por qué la sitiaron, hermano? ¿Por qué Dios permitió que Babilonia viniera con todo ese ejército y sitiara a Israel? ¿Sabe por qué? Porque Israel no quiso escuchar la voz de Dios, porque Israel no quiso volver a tener el estilo de vida que había tenido antes, no quiso volver a tener una relación con Dios como la que habían tenido en el desierto. No quisieron. El juicio de Dios va a venir sobre la nación de Israel, porque Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Pensemos por un momento, hermano. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros? ¿Cuántos años tiene Dios hablándonos a nosotros? ¿Cuántos años? Jeremías predicó por 40 años.
El pueblo de Israel no quiso escuchar a Dios. Y en Jeremías 50, en el 39 y en el 52, ¿qué dice? 52:1. Era de Ezequías Penaz. Jeremías 52:1, ¿sí? Sí. Ah, sí. Era de Ezequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías Lisla. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. ¿Cómo comenzó el libro de Daniel? Capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Y qué dice de Jeremías capítulo 52, versículo 2? Que Joacim hizo las cosas bien delante de Dios. ¿Qué hizo lo qué? Lo malo. Delante de Dios. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a lo que hizo ¿qué? Joacim. Hermanos, Sedequías hizo lo malo igual que el rey Joacim. Aconteció o sucedió, esta es la razón. Versículo 3, versículo 4. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ellas, y de todas partes edificaron contra ellas baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo, y fue abierta una brecha. Estaban muriendo del hambre porque el Nabucodonosor sitió Jerusalén. Versículo 12. En el mes quinto, a los 10 días del mes del año del mes, que era el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nubazadarán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa. El templo fue quemado. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio. Ve, hermano, no quisieron escuchar a Dios. Quiero decir esto. Vemos el juicio de Dios. Y quiero decir tres cosas. El juicio de Dios, cuando no se escuchan sus mensajes, sus advertencias, son seguros. Por eso cuando leemos Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, hermanos, que dice que hay que predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será, y el que no creyere. Y a veces los seres humanos pensamos que Dios está jugando cuando dice que el que no creyere y fuera bautizado va a ser perdido. Pero el juicio de Dios con Israel fue un juicio seguro. Ahí está Israel sufriendo las consecuencias por no haber escuchado a Dios, por no haber atendido el mensaje de Dios. Dice, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las cosas de Jerusalén, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros de alrededor de Jerusalén. Versículo 17, y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las bases del mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce de Babilonia, y se llevaron también los calderos, las palas, los despabiladeras, los tazones, las cucharas, y todos los utensilios de bronce que se ministraban, y los innecesarios tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas de oro, etc. Y dice también, hermano, que el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla. ¿Y sabe qué? A los hijos
vemos en Daniel capítulo 1. ¿Qué pasa por la mente de Daniel? Piensen. Cuando Daniel sabe toda la historia del pasado, Daniel sabe todo lo que acaba de pasar. Todo por no haber escuchado la voz de Dios. Todo por haber sido infiel a Dios. El juicio de Dios trae consecuencias y el juicio de Dios también trae una oportunidad. Y Daniel va a aprovechar la oportunidad que tiene de parte de Dios para ser fiel a Dios. Hermanos, encontramos esos dos versículos, están ahí en Daniel capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Sabes por qué están esos dos versículos? Por la desobediencia del pueblo de Israel, por la infidelidad del pueblo de Israel. 40 años reducidos en dos versículos. Pues ya, ahora sí entienden por qué comienza así Daniel capítulo 1. Leamos Daniel capítulo 1, versículo 2. ¿Qué más dice? Aparte, en el 1 dice que fue sitiada. ¿Y en el 2 qué dice? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hermano, fue sitiada, hubo mucha hambre, hubo muerte, hubo dolor, hubo llanto. Lea el libro de Lamentaciones para que usted vea lo que pasó con el pueblo de Israel. Por lo que para Daniel, para sus compañeros, no tienen muy buenos recuerdos del pasado de su pueblo. Dice también que el versículo 2 dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Hermano, ¿es malo Dios que entregó al rey, que no lo defendió? ¿Cuántas oportunidades le daría a Dios? ¿Cuántas veces Jeremías habló y no lo quisieron escuchar? Y dice, la palabra dice, y el Señor entregó en sus manos. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Dice que aquellos que habían conocido a Dios no le adoraron como a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios los entregó a una ¿qué? ¿A una vida? Una mente reprobada. Mente reprobada, pervertida, porque conociendo a Dios no le adoraron. En otras palabras, hermano, cuando Dios busca al pecador, Dios busca al hombre y a la mujer, y le habla, y él no quiere escuchar a Dios, Dios dice: ¿no quieres? Vive como tú quieras vivir. Sufre las consecuencias de tu decisión. Eso es lo que estaba pasando con este rey Joacim, que estaba, hermanos, viviendo las consecuencias de sus propios actos. ¿Cómo fue nuestro pasado? ¿Qué recuerdos tenemos del 2024? Daniel tendrá un buen recuerdo del tiempo pasado, del pueblo de Israel y de la vida con todo lo que pasó. No podemos cambiar lo malo, bueno que hicimos en el año pasado, no lo podemos cambiar. Daniel ya no podía cambiar ese pasado. Hasta el día de hoy, este pasado de Israel no se ha podido cambiar, sigue siendo el mismo. Pero Daniel lo que sí podía hacer, hermano, es que podía tener un mejor presente para él, para sus amigos y para el pueblo de Israel. No podemos cambiar el pasado. Daniel no lo pudo cambiar. Pero ¿qué dice el versículo 8 nada más? ¿Qué dice el versículo 8? Porque el tiempo se nos acabó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Hermano, Daniel está siendo tentado, hermanos, a dejar su vida de judío, a dejar su vida como un hijo de Dios, a dejar sus creencias, a dejar a un lado sus conocimientos que tiene de la voluntad de Dios. Daniel está siendo tentado, hermanos, a tener mejores relaciones sociales, a tener una mejor preparación académica. Pero Daniel dijo, aceptó, no que aceptó, aguantó que le quisieran cambiar el nombre. Ok, me quieren cambiar el nombre, no está en mis manos. Que quieren darme una nueva educación, tampoco está en mis manos. Pero cuando le dijeron, te vamos a alimentar a nuestra manera, dijo, no, aquí sí les pongo una. Hermano, quieren cambiar la identidad de los hijos de Dios. Quieren que en vez de que nos llamemos cristianos, nos llamemos mundanos. Quieren que en vez de que nosotros tengamos, hermanos, acciones justas, que seamos honestos, que seamos sinceros, porque conocemos la verdad de Dios, quieren que mintamos y quieren que hagamos cosas incorrectas en el mundo. Pero Daniel, hermano, Daniel identifica las tentaciones, y para identificar esas cosas, ¿a poco no era agradable ir a comer a la mesa del rey? ¿No sería bueno ir a comer a la casa de la presidenta? Pero eso decía que Daniel, si comía de esa comida y en la mesa del rey, Daniel estaba haciendo una amistad y se estaba comprometiendo con ellos y que iba a ser fieles con ellos. Y Daniel estaba diciendo a Dios hasta un lado. Pero Daniel, hermanos, supo identificar eso por el conocimiento que tenía. Daniel sabía qué comidas podía comer y qué comidas no debía comer. Él sabía que eso mancharía su vida delante de Dios. Pero me gusta el versículo 8 porque Daniel dice, propuso en su corazón. ¿Qué viene a su mente, hermano? La actitud, el deseo de Daniel. No es que Daniel realmente en su corazón deseaba estar ahí, no. Él no deseaba, él no lo quería hacer, hermano. Daniel no quería ceder ante la tentación. En su corazón él no lo quería hacer. Pero no solamente no lo quería hacer, sino que decidió actuar ante las tentaciones. Y el hermano dijo, no me voy a tratar. Su cabeza estaba en riesgo, su vida estaba en riesgo, pero él estaba, hermanos, dispuesto a lo que pasara, con tal de no ser infiel a Dios. Él sabía que la infidelidad de su pueblo, de los reyes, de los sacerdotes en el tiempo antiguo, había llevado a Israel a una desgracia, y Daniel no quería una desgracia para su vida. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni el vino que bebía, y pidió por tanto, ya sabemos la historia. ¿Y qué dice el versículo 9? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los enemigos. ¿Qué nos dice ese texto, hermano? Hay que hacer lo que tengamos que hacer y lo que podemos hacer. Lo que no podemos hacer, dejémoselo a Dios. Pero lo que usted y yo podemos hacer, tenemos que hacer. Y dice el texto, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio ¿qué? Conocimiento de existencia. Hermano, todo lo que usted y yo, o todo con lo que usted y yo podemos ser tentados en esta vida, puede ser, hermanos, materiales, puede ser economía, puede ser niveles sociales, puede ser honra, gloria. Dios nos la puede dar. Pero Él quiere que hagamos las cosas correctas, de la manera correcta, con el propósito correcto. Daniel no le dijo a Dios, quiero hallar gracia delante de ti. Dijo, no me quiero contaminar. Y Dios dijo, te voy a poner
decir, versículo 17. Y ese es el resultado, hermano, el resultado de una vida de fidelidad a Dios. Versículo 10. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, el fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como todo lo que nosotros podemos querer, Dios lo puede hacer en nuestra vida, pero necesitamos hacer las cosas pequeñas para que Dios haga las cosas grandes en esta vida. No había otros como ellos en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los ayuda 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo eso. ¿Quién es que tanta sabiduría? ¿Quién es la inteligencia? Dios. ¿Por qué? Porque simplemente decidieron ser fieles a Dios. Sencillo, decidieron ser fieles a Dios y punto. Ser fiel a Dios. Con eso quiero terminar. Es un asunto de emoción. Es un asunto de que hoy nos dormimos pensando mañana voy a ser fiel a Dios. Tal vez usted pensó el año pasado, el próximo año voy a ser fiel a Dios. ¿Será un asunto de eso? Hay que preparar nuestra mente. Hay que preparar nuestro corazón. Tiene que haber un preparativo, hermano, y un preparativo de todo corazón. En otras palabras, para ser fiel a Dios, necesitamos convicción. Tal vez muchos el año pasado dijeron, el próximo año voy a ser diferente, voy a ser fiel a Dios, pero solamente fue algo al aire, no hubo un propósito en el corazón. Entonces, si usted y yo queremos ser fieles a Dios en este año, necesitamos preparar nuestra mente, porque van a venir situaciones difíciles, va a venir lluvia, va a venir frío, va a venir calor, y vamos a ir a evangelizar, y está haciendo mucho calor. Esta lección nos enseña, hermanos, para ser fieles a Dios y a su palabra, a las reuniones de la iglesia, a las actividades, al servicio de la oración, necesita preparar de todo corazón, hacer preparativos en nuestro corazón y aquí en nuestra mente. Voy a ser fiel a Dios. Voy a hacer un propósito de corazón. También, hermanos, nos enseña que tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Daniel hizo lo que tenía que hacer. Las demás cosas, la sabiduría y la inteligencia, no le tocaban a él, esas le tocaron a Dios. Las bendiciones que pueden venir después no nos corresponden a nosotros, esas le corresponden a Dios. Si Dios las determina que son buenas para nosotros. Termino con esto. ¿Bendice Dios a los que son fieles? Usted y yo debemos de pensar en esto, hermano. En este año que estamos comenzando, como una motivación, ser fiel a Dios trae grandes recompensas. Para ahorita, Daniel, porque todo el capítulo, desde el capítulo 2, el capítulo 3, capítulo 4, Daniel va a venir más pruebas, pero con esto que Daniel pasó, Daniel estaba preparado, hermanos, y Dios formó un carácter para que él pudiera soportar las otras pruebas de fuego que iban a venir. Usted y yo, ahorita, tenemos que prepararnos, porque en el transcurso del año y en el transcurso de esta vida al cielo, van a venir muchos problemas, enfermedades, tal vez vamos a quedarnos sin trabajo, tal vez habrá problemas en la familia, tal vez habrá necesidades en el hogar.
para eso necesitamos prepararnos, para ser fieles a Dios cuando vienen esas situaciones. Y con esta lección mi propósito era este. ¿Tienen ustedes un propósito en mente para este año, para su vida espiritual? Yo quería poner en sus mentes, quiero poner en sus mentes un propósito, hermanos, específico. Quiero ser fiel a Dios. Como propósito de este año, yo quiero ser fiel a Dios en las reuniones, quiero ser fiel a Dios en la oración, no quiero fallar. Bueno, para eso necesito prepararme de todo corazón para poder ser fiel. Si usted no tenía un propósito, ya tiene un propósito hoy, bien definido. Quiero ser fiel al Señor. Y es un principio, hermanos, que nos sirve para todo. Quiero ser buen padre, quiero ser buena esposa, quiero ser buen hijo. Bueno, no se nace siendo buen esposo, no se nace siendo buen hijo. Se planea en el corazón y en la mente y se lleva a cabo. Propósito de corazón. Hay que hacer un propósito de corazón, pero también hay que hacer un propósito en el corazón, que nazca de acá de adentro, de ser fiel a Dios. Lea el libro de Daniel, porque van a venir más pruebas, pero se dará cuenta cómo ese primer capítulo le sirvió a Daniel para, hermanos, formar Dios con un carácter en la vida de él. Eso fue lo que Daniel hizo, preparar su mente y su corazón para ser fiel a Dios. 20:25, hermanos, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé el entendimiento, que Dios nos dé la inteligencia que le dio a Daniel, para que comprendamos las cosas que son buenas, para que entendamos que hay cosas que son malas, que no debemos de hacer, para que comprendamos y que conozcamos lo bueno, hermanos, y que también identifiquemos lo malo. Dios les bendiga.